Señores, bienvenidos. Comenzamos este webinar. El día de hoy vamos a conversar sobre los prerequisitos. Les comento que todos estos webinars quedan grabados y están siendo subidos al canal de YouTube de Kwinana Tech y les hacemos llegar entonces el URL para que también puedan volverlos a ver o compartirlos con su equipo. Hoy nos vamos a concentrar en los temas de los prerequisitos. Ya hemos trabajado con los puntos de administración y algunos conceptos individuales de la administración que pueden llegar a ser extensos como para verlos en uno de estos webinars, pero hemos ido al detalle y eso nos ayuda muchísimo al entendimiento de las plataformas. Hoy vamos a hacer un poco, vamos a ver temas técnicos, vamos a repasar bastante de la teoría que yo sé que ustedes conocen, pero que van a ser muy útiles cuando hagan los despliegues. Entonces vamos a comenzar por aquí, vamos a ver la agenda. La agenda de hoy contempla ver desde cosas como el modelo OSI. Yo voy a repasar por aquí para que cuando estemos conversando, sobre todo cuando tengamos que verificar cosas, podamos utilizar toda la teoría que nos haga falta para resolver situaciones, ya que frecuentemente encontramos en los visitas a nuestros clientes plataformas que ya están muy maduras, es decir, que ya tienen tiempo instaladas, que tienen una configuración que está acorde con las necesidades de los entornos de sus clientes. Y bueno, algunas de ellas tienen algunos vicios, otras están muy bien configuradas. Entonces hay que trabajar tanto con el cliente como con la parte técnica para poder lograr hacer una adecuación que garantice que la plataforma funcione correctamente y sobre todo que el cliente esté seguro, que es lo que estamos buscando, que el cliente tenga seguridad, que reciba sus actualizaciones periódicamente y correctamente. Esos son puntos muy importantes, sobre todo en estos momentos que, como hemos visto en las noticias, ha habido ataques importantes y que además las tendencias dicen que estos ataques están produciéndole mucho dinero a los atacantes, lo cual hace un factor como para que esto podamos ver una tendencia en que este tipo de cosas continúen. Bueno, para los que hemos trabajado con estas cosas de tecnología en el modelo de comunicaciones, el modelo de comunicaciones OSI contiene 7 capas que van desde la parte física, o sea, lo que es el cable de cobre, el cable que se utiliza para interconectar a los equipos, hasta llegar a la capa 7, que es la capa de aplicaciones. Una de las fallas o una de las configuraciones más frecuentes que encontramos es que en la capa 2 y 3, que es donde está, por ejemplo, lo que es el enrutamiento está en capa 3. Aquí tenemos lo que es la dirección, lo que permite que un paquete de datos pueda llegar desde una computadora, desde un servidor hasta una estación de trabajo. Es lo que es ese direccionamiento físico donde dice, mira, este paquete va para la dirección MAC tal, y o si no, si sabe que no está en un segmento, lo tiene que enrutar, que queda hasta la capa 2, y vamos a encontrar organizaciones que nada más tienen soluciones a nivel de capa 2 y capa 3. Un ejemplo, una oficina pequeña que tiene un router de estos que se utilizan, que son router, access point, DHCP server, pero no tienen un DNS adentro, porque no tienen un sistema de resolución de nombres, y queda entonces concentrado en lo que es capa 2 y capa 3. Cuando encontramos que tenemos que instalar una aplicación al estilo de G-Data Management Server, que tiene soluciones a nivel de no solamente de las capas 1, capa 2, sino que está trabajando en capa 7 y él necesita acceder a temas de capa 7, bueno, ahí comienzan los problemas. No tengo un sistema de resolución de nombres instalado, nunca lo he utilizado, tengo un sistema de resolución de nombres estático, pero tengo un DHCP. O sea, empiezas a encontrar una cantidad vamos a llamarlas incongruencias, que nos obliga entonces a hacer un trabajo en el cliente para llegar a hacer una adecuación. Esta adecuación tenemos que detectarla desde el principio, porque de esta forma vamos a poder cubrir las expectativas que tenga nuestro cliente. Les doy un ejemplo. Una red de 10 equipos que tienen necesidad con trabajo importante y entonces las máquinas no hablan unas con otras, sino para salir a internet. Pero cuando necesitas centralizar algo, que él necesita hablar con una máquina que tiene una dirección IP, que además puede cambiar, bueno,
empiezan algunas situaciones muy incómodas que vamos a ir mostrándoles más adelante para que ustedes le puedan decir al cliente, señor, mire, este es su escenario y yo tengo que adecuarle su plataforma de aquí para acá. Usted va a encontrar con esto que sus sistemas van a empezar a trabajar más confiablemente. He tenido situaciones donde resulta que ni las impresoras parecen ser un dispositivo constante en los sistemas, porque como la dirección IP cambia, pero el nombre no, entonces no hay, los apuntadores se pierden. Otra cosa sucede cuando el departamento de redes, que está aquí abajo, que tiene capa 2 y capa 3, necesita resolver nombres. Entonces aquí está la gente de capa 7, que es la que desarrolla las aplicaciones, y resulta que cuando la gente de aplicaciones no está trabajando bien, trata de hablar con la gente de redes y el equipo de redes no encuentra cómo resolver los temas de DNS porque DNS es capa 7. Entonces de verdad uno tiene que llegar al cliente y hacerle ver que además de nuestra capacidad de apoyarlos en los temas de seguridad, nosotros somos unos consultores con, con la capacidad de entonar su sistema, entonar sus redes. Y bueno, aparecen nuevas oportunidades de establecer esa buena relación de socios de negocio que es lo que nos interesa para tener clientes de tiempo, clientes que tienen esa fidelidad con nosotros y nosotros con nuestros clientes. Este modelo OSI, como les estaba mencionando, permite que de capa a capa haya una comunicación. O sea, capa 1, habla con capa 1 y así sucesivamente hasta llegar con capa 7. El capa 8, bueno, muchas veces le dicen al capa 8 que es el usuario. Cuando escuchen ese chiste tecnológico de que, bueno, tengo un problema capa 8, es un problema de usuario. También dicen por ahí que hay un capa 9 que es el jefe del capa 8, pero eso no viene para el caso de nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema con las direcciones IP dinámicas? Bueno, tenemos una consola de Gdata. De hecho, a ver si la puedo mostrar por acá un momento. Si la puedo mostrar. Tenemos una consola de Gdata. Vamos a minimizar un momentico la presentación. Y en esta consola de Gdata, nosotros vamos a encontrar unos clientes, unas estaciones de trabajo, que tienen una IP que cambia, pero con un nombre que es fijo. Ese nombre fijo, esto no va a cambiar, pero las IP sí van a cambiar. Entonces encontramos acá constantemente un error como este, que dice sin conexión con el servidor. Cuando visitas al cliente, instalas la consola, no verificas cómo está el proceso de resolución de nombres, en tu primera visita vas a encontrar que tus clientes están conectados perfectamente, que aparecen protegidos, pero resulta que una semana después vas al cliente y te aparece que todo el mundo está sin conexión con el servidor. Eso generalmente se presenta porque las direcciones IP cambiaron, el nombre se mantuvo, pero el servidor de Gdata no lo sabe, que allí es donde está el principal problema. Hay que decirle al servidor de Gdata que qué cambios se han generado y qué debemos hacer. No, realmente no es un problema. Lo que tenemos es que saber trabajar con eso, porque la mejor configuración es definitivamente tener un DHCP que nos apoye en el direccionamiento de los equipos. Incluso cuando necesitamos direcciones IP fijas, lo más recomendable es tener reservaciones en el servidor DHCP. Yo tengo aquí algunas creadas que vamos a ver si el tiempo nos permite mostrarlas. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una dirección host, ¿ok? ¿Qué es esta dirección de host? El host es todo dispositivo que tenga una dirección TCP/IP. Entonces, fíjense lo que pasa. Si la dirección IP cambia, solo mantienen fijos tres valores que identifican el nodo. Estos son el nombre host para la capa 7 del modelo OSI, en el modelo TCP puro, en el nombre NetBIOS, porque hoy vamos a trabajar con nombres host y con nombres NetBIOS. Voy a hacer toda la explicación necesaria para poder saber en qué momento vamos a usar uno u otro, ya que los nombres NetBIOS en el tema dinámico funcionan muy bien, sobre todo en los ambientes que tienen servidores Linux. Realmente esto es un protocolo que ya está, no es que esté en desuso, sino que como no es enrutable,
Entonces, bueno, no tiene tantas capacidades como tiene, por ejemplo, TCP/IP o como lo tuvo el famoso IPX, SPX de Network en su momento. Y también tenemos fijo entonces la dirección MAC address. Entonces, ¿qué tenemos fijo en el equipo? Tenemos el nombre host, el nombre NetBIOS y la dirección física o la MAC address. Estas son los tres componentes fijos. Si sabemos que la dirección cambió, nosotros tenemos que apoyar al sistema AGData con alguno de estos tres elementos para que el servidor pueda seguir haciendo las actualizaciones aunque la dirección IP cambie. O sea, vamos a ver qué más tenemos por acá. Y aquí tenemos un cuadro que muestra rápidamente, bueno, cómo funciona todo esto. Lo que estamos haciendo acá es que aunque el DHCP cambie con las direcciones, el DNS debe estar informado de que el cambio sucedió. Porque cuando tenemos DNS estáticos, si hay un cambio en la dirección de este dispositivo que está al final y el DNS no es informado, no estamos haciendo nada. ¿Qué me he encontrado yo incluso en redes grandes? Que hay un DNS estático instalado en un servidor Linux que funciona muy bien, no es una comparación, es la forma en la que está configurado. Porque en los últimos, un periodo bastante largo, no he encontrado a nadie que tenga instalado un servidor DNS dinámico en muchísimo tiempo, lamentablemente. Bueno, es una condición de negocios con la cual debemos saber trabajar. ¿Qué se hace en esos casos? Incluso con servidores Bind, como se llama uno de los más famosos DNS para Linux, que tiene una función dinámica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Bueno, vamos a apoyar a este servidor DNS para que aun cuando él sea estático, vamos a colocarle un mecanismo que dinámicamente sepa que las estaciones de trabajo o los servidores cambian de dirección, conservando el nombre, el DNS sigue haciendo sus funciones, pero vamos a entonces apoyar para que estos cambios, el nombre de host, el nombre de NetBIOS y la dirección IP, puedan hacer que GData esté actualizado. Entonces, bueno, para los que conocemos el sistema de DNS, gracias a DNS tenemos la ventaja de tener una internet como existe hoy en día, que no tenemos que recordar la IP de las cosas, sino simplemente conocer el nombre con el que fue asignado. Por ejemplo, yo no recuerdo el nombre de www.gdata.es de España, no me sé la dirección, recuerdo es el nombre. El DNS de Internet que está declarado afuera sabe la estructura y a qué dirección IP tiene que llevarme. Es decir, en este caso, el nombre es más importante, en este caso, por temas mnemotécnicos, que la IP. Por eso es tan importante tener un DNS externo que nos resuelva las direcciones hacia la web e interno que nos resuelva las direcciones internas. Entonces, el DNS de Microsoft, que vamos a verlo porque vamos a hablar sobre un producto que se instala sobre servidores y sobre productos de Microsoft, es un rol que nosotros le damos al equipo y que tiene varias características interesantes. Es uno de los servidores DNS dinámicos más fáciles de configurar. Es sumamente fácil. Solamente requiere entender y tener claras las definiciones para poder hacer las configuraciones. ¿Cómo se hace? Simplemente hay una zona primaria, que son las zonas directas, que es lo que resuelve el nombre a una dirección IP, y tenemos que crear unas zonas inversas que resuelven las IP hacia los nombres. Si dejamos de crear una de las dos, bueno, vamos a tener algunas debilidades y vamos a encontrar problemas en la comunicación. Como les repito, no solamente en el tema para GData, que es el producto que nos compete en este momento, sino también para toda esa cantidad de software, toda esa cantidad de aplicaciones que frecuentemente desplegamos en todo el entorno, porque además no todas las aplicaciones a veces están corriendo en el servidor, pero también utilizan recursos que están instalados en otros equipos. Entonces, bueno, ya recuerden esto, debemos tener una zona primaria, no importa si en este caso es el de Microsoft, pero sucede lo mismo para los DNS de Linux. Tenemos que tener una zona primaria y una zona
reversa. La zona primaria resuelve los nombres con sus IP y las direcciones reversas le permiten al sistema resolver las IP con los nombres. Aquí abajo tienen un link donde está toda la explicación de cómo funciona este fabuloso y bien construido DNS que utilizan los servidores de Microsoft. WINS. Okay. El DNS está construido sobre plataformas TCP/IP puro, o sea, lo que son las definiciones de los requests for comments que están en Internet. Eso es TCP/IP puro y son estándares para todo el mundo. Linux, OS2, Unix, para lo que necesiten. Todo está allí. Y la tendencia es que siempre trabajemos sobre TCP/IP puro. Sin embargo, en entornos donde lamentablemente no están tan puristas que como deberíamos estar, vamos a tener que darle apoyo con WINS. WINS es un servidor de nombre NetBIOS. Los nombres NetBIOS están basados sobre el protocolo NetBIOS y es un nombre corto. O sea, los nombres TCP puro tienen incluso una estructura que se conoce como el FQDN, que es el Fully Qualified Domain Name. Y es cuando tú tienes el nombre de la máquina y lo que yo llamo el apellido. Por ejemplo, una máquina del servidor de Kwinana se puede llamar servidor1.kwinanatech.com. Ese servidor 1 es el nombre host y también coincide con el nombre NetBIOS. El apellido se lo coloca el dominio donde él está colocado. Con los servidores, con los nombres NetBIOS, nosotros podemos resolver los temas dinámicos, es decir, los temas de cambio de dirección y conservar el nombre que suceden en las organizaciones que no tienen un DNS dinámico. Me voy a explicar nuevamente esta charada que suena como un trabalenguas más que una explicación. Tu estación de trabajo, cambio de dirección IP. No se le informa al servidor de Gdata. El servidor de Gdata no tiene forma de enrutar la información hasta allá. ¿Por qué? Porque el DNS es estático. Si tienes un servidor WINS, que no tienes que alterar el servidor DNS de la organización, porque posiblemente está instalado sobre Linux y ellos no lo van a querer tocar, situación que ha sucedido bastante, puedes montar un servidor WINS, incluso puedes montar una especie de servidor WINS sobre Linux, si es un requerimiento de la empresa, que es un NBNS Server. Son servidores de nombre NetBIOS, son dinámicos y permiten que aunque la dirección haya cambiado y el DNS no lo sepa, el servidor de Gdata sí pueda llegar perfectamente hasta la estación hasta el servidor y mantenerse actualizadas. Bueno, ¿qué sucede? Como les comenté, NetBIOS es muy bueno, es muy fácil de instalar, es extremadamente rápido en los refrescamientos de información, pero no es enrutable, es decir, no puede pasar del segmento A al segmento B. Y lo que se debe utilizar entonces es lo que se llama un WINS Relay Agent, que no es ni un dispositivo ni un software que haya que instalar. Es simplemente un rol que se le da al menos a una máquina de un segmento. En este dibujo lo que tenemos es un segmento, ¿verdad? Tenemos varios segmentos, tenemos segmentos en el que llamamos clientes A, B, C y D. Aquí en el segmento C hay un router. Quiere decir que hay capa 3, hay un enrutamiento. Tenemos distintas zonas de Internet, distintas direcciones para ellos. Incluso puede ser la misma máscara, pero el grupo de direcciones son distintos. Es decir, si el WINS está en el segmento distinto, la máquina cliente C nunca va a poder llegar hasta el servidor WINS, porque no es enrutable. Lo que tenemos es que activar esta función en una máquina del segmento C, para llamarlo acá. En el segmento C, esta máquina va a permitir que a través del router pueda llegar toda la información del segmento C hasta esta máquina. Es decir, ella funciona como un agente relevador de la información WINS, es decir, de la información NetBIOS. Si ustedes llegan a tener una situación donde tienen servidores Linux con estaciones de trabajo Windows y deben desplegar Gdata Management Server, les puedo comentar que tenemos bastante experiencia al respecto y pueden entonces en ese momento comunicarse con nosotros
para entonces ahondar en la definición. Hoy me interesa que tengan el concepto claro para cuando hagan la revisión de salud, para cuando hagan la verificación de prerequisitos, ustedes puedan decir, esto lo vi yo en el webinar, debo comunicarme con el equipo de soporte de Kwinana para que me den una mano y nosotros vamos a decirle cómo configurar esto, que es muy sencillo y que solo requiere algunos pocos pasos para que, bueno, en minutos prácticamente, si tenemos los recursos a la mano, tengamos toda la plataforma hablando con el servidor de GData. Entonces tengan eso presente allí, que los nombres NetBIOS pueden ser nuestra ayuda cuando no hay un DNS correctamente configurado. Correctamente es un término, quizás es una apreciación, un juicio de mi parte, pero vamos a decir un DNS que es estático y que no tiene toda la información de las PC del entorno. Aquí yo tengo una cosa que yo llamo llamar los 5 comandos. Los que han estado conmigo en estos talleres saben que yo siempre insisto, usted debe garantizar que estos 5 comandos se ejecuten perfectamente. Si alguno de ellos no funciona bien o le da una respuesta equivocada, usted debe resolver ese problema antes de continuar la instalación. ¿Cuáles son estos famosos 5 comandos? Muy sencillo. Usted va a hacer ping desde la estación de trabajo a la IP del servidor. Después va a hacer ping -a, que significa con el alias. Por ejemplo, aquí le voy a hacer ping al servidor de GData, que es el 192.168.77.400.525, lo que ustedes quieran. Sé que las direcciones llegan hasta 256, simplemente para no colocar sino un ejemplo. Ping -a, que lo que hace es buscar sobre la dirección cuál es el alias con el que está registrado. Si aquí no tenemos respuesta, ya estamos empezando a tener problemas de dirección de nombre. Si aquí no tenemos respuesta, en el paso 1 no tenemos comunicación. Además, debemos hacer estos 5 comandos desde el servidor hacia la estación de trabajo que estamos usando para las pruebas y también desde la estación de trabajo para las pruebas hasta el servidor. Y debemos estar muy atentos a la respuesta, porque con esto es que vamos a trabajar con el cliente. Con esto es que le vamos a explicar al cliente qué está pasando. Luego tenemos un ping al nombre host. Simplemente hacemos ping al nombre. Si no responde el nombre, también tenemos problemas de resolución de nombre. Si responde un nombre distinto, también tenemos problemas de resolución de nombre. En oportunidades haces ping y responde la IP6, la IPv6. Entonces, bueno, me está respondiendo la IPv6 y yo estoy trabajando con IPv4. Hay que ver qué puede estar pasando con la IPv6, porque si tienes un DNS dinámico, posiblemente el grupo de direcciones IPv6 son las que tienen prioridad. Entonces vas a encontrar que ninguno de los ping que tú estás construyendo te está trabajando. Todas esas situaciones deben atenderse. Perdón que cambié la lámina. Luego tenemos acá los comandos de comunicación cliente-servidor. Estos son comandos de sesión que se hacen a través de Telnet. Si no quieres usar Telnet porque el Telnet no está instalado en la máquina, simplemente uno lo que hace realmente es activarlo, porque viene contenido dentro de los sistemas operativos Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10. Él viene desactivado, igual que en los servidores en Windows Server 2008, 2012, 2016. Él viene desactivado y lo reactivas como una característica adicional. Dice Telnet Client. Pero si no lo quieren instalar, simplemente pueden descargar PuTTY desde www.putty.org, que es una aplicación de sesiones de Telnet SSH gratuita, muy segura y que sirve no solamente para atender este caso, sino que es una de las herramientas obligatorias para los que trabajamos con tecnología. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ver la sesión? Vamos a ver desde la estación si se comunica con el servidor. Lo que vamos a hacer es un telnet desde la dirección o desde el nombre del cliente hacia el nombre o la dirección IP del servidor, haciendo una conexión al puerto 7161. Y vamos a ver que se establece la sesión. O sea, vamos a tener una pantalla negra donde hay un cursor parpadeando, donde entre ambos hay una comunicación, está establecida. No nos interesa si se habla o qué se habla en este momento. Simplemente sabemos que no hay un firewall en el medio, no hay nada en el medio que impida o que esté bloqueando el puerto 7161. En algunos pocos clientes
sucede que en cada segmento de red colocan un firewall. He visto clientes así, he tenido clientes así, de hecho tenemos uno, tiene un firewall entre segmentos, y resulta que para llegar del segmento A al segmento B hay un firewall y hay que pedirle permiso al equipo de seguridad para habilitar los puertos correspondientes. Pero si usted sabe lo que está pasando, usted perfectamente puede explicar la situación y entonces le da al cliente los requisitos y lo que tiene que hacer con mucha precisión. Usted le puede decir, mira, necesito que entre el segmento A y el segmento B se permitan los puertos 7161 y también vamos a ver el 7167. Entonces, desde el cliente para el servidor, vamos a hacer una sesión de telnet, dirección IP o nombre, al servidor 7161 y vemos que se establezca la conexión. Si dice la sesión no se puede establecer, algo nos está impidiendo eso, puede ser un firewall en la estación de trabajo, puede ser un firewall en el camino. Si el firewall de Windows está activo, la sesión no se establece a menos que usted habilite el puerto. Lo más recomendable, considerando que la solución de G-Data incluye un firewall, es que usted deshabilite el firewall del servidor, en este caso, el servidor de destino. Pero eso todo depende de las necesidades de cada cliente. Ahora, desde el net, desde el servidor hacia el cliente, es los mismos comandos IP o nombre del servidor hacia el cliente, IP o nombre del cliente, y al puerto 7167 y vamos a encontrar también una respuesta. Podemos encontrar quizás algunos caracteres ASCII como respuesta, nada coherente porque no la información viene cifrada y lo que manda son paquetes de información que van a entenderse únicamente entre el cliente y el servidor de G-Data. Entonces, esta lámina que tienen aquí, recuerden que va a estar en el video, también se las voy a hacer llegar, pero esta debe ser como ese punto de apoyo, ese punto de arranque cuando estoy haciendo las primeras verificaciones. Y ya usted sabe, usted tiene alguna situación acá, no lo está logrando, no le está, o piensa, bueno, mire, me funcionaron 4 de 5, no, tienen que funcionar 5 de 5. Y si alguna le falla y necesita ayuda, solo tienen que contactarnos, nosotros estamos allí para darle una mano. Entonces, aquí vemos, vamos a decir, la resolución no nos permite, vamos a ver entonces la comunicación cliente-servidor, y aquí vemos que se ejecuta el comando telnet y hay una pantalla negra donde se logró completar la sesión. Vemos que la sesión está establecida, porque cuando no se establece, el único mensaje que vamos a tener aquí es, mire, error de comunicación. Dice, bueno, pero me resuelve el PIN, me está resolviendo el nombre, pero hay un error de comunicación por un bloqueo en el puerto. Y por acá, la comunicación desde el servidor al cliente, que se hace a través del puerto 7167. Y vamos a ver lo mismo, y aquí vamos a tener entonces una sesión abierta. Aquí vemos el cursor. Esto lo realicé yo en una máquina que está operativa desde la estación de trabajo, desde el servidor. Aquí podemos ver los comandos y bueno, funciona perfectamente. Igual, si tenemos error de comunicación, debemos verificar que no haya un firewall en el camino. Finalmente, por lo menos para la parte de teoría de comandos, este no es indispensable, que uno indispensable y uno que no. El primero que sí es indispensable es que usted haga un NS Lookup. Esto significa Name Server Lookup. Este comando permite ir hasta el servidor DNS, consultarlo y ver si está activo en la máquina. Me voy a explicar. ¿Qué sucede si usted hace un NS Lookup en una estación de trabajo? En la estación de trabajo hay un DNS definido. Un DNS definido. Y si usted escribe esto y acá le contesta servidor predeterminado y dice desconocido o en inglés unknown, hay un problema en la configuración de resolución de nombres inversa. Repito, si dice desconocido, el DNS puede tener problemas o tiene espacio para mejoras en la configuración de las zonas inversas. Si aquí abajo, cuando me responde quién es el servidor, resulta que tenemos una red 192.168.1.1. Aquí es una 8.1. Sabemos que son unas direcciones internas. Y me contesta NSLOOKUP. Me dice servidor predeterminado unknown. Y aquí me contesta 8.8.8.8. Cosa que he visto bastante. Resulta que ese servidor no conoce ninguno de los equipos que están internos
en la red. Es decir, está apuntando a un DNS que no sabe que usted existe ni que el servidor de G-Data interno existe, porque es el servidor, son los servidores de Google. Y Google, a menos que usted le pida a Google que esa máquina, esa estación de trabajo esté declarada en ese servidor, no hay forma de que usted la resuelva. Porque ahí hay un error de configuración, puede ser del DHCP, que el DHCP esté despachando los DNS que no tenga que tener, y en el DNS no están definidos los reenviadores, que son los servidores DNS que van a enviar los paquetes que no pertenecen a la red interna. Todas estas definiciones son importantes, no son temas que están asociados específicamente a G-Data Management Server, al servidor de administración, sino que son entonaciones de la red, son temas de comunicaciones. Usted está aportando valor a la red y usted va a ver cómo la red del cliente va a mejorar en una cantidad de condiciones, y particularmente en el que nos compete en los temas de seguridad, porque usted debe apuntar a DNS confiables y la gente no debe usar sino el DNS interno de la organización. Por supuesto, si lo tiene, al DNS interno de la organización, donde están declaradas las máquinas internas de la organización, y cuando haya una solicitud que no esté allí, el DNS de la empresa es el que toma el paquete y le dice, usted debe ser reenviado a tal servidor y no al que la estación de trabajo le dé la gana. Adicionalmente, usted controla el tráfico de esa forma, porque usted está haciendo un ateo incluso de cómo llegan, hacia dónde están siendo enviados sus paquetes de información, y se está previniendo de un ataque que es una falsificación de direcciones IP que puede suceder si no se utilizan DNS muy confiables. Usted debe estar muy atento a esto. Usted debe encontrar acá una respuesta que venga de una máquina interna. Si hay una respuesta de un DNS externo, hay temas de resolución de nombres que deben ser atendidos dentro de esa organización. ¿Me recuerdan al principio cuando estábamos hablando de los temas de capa 1, capa 2 y capa 3? Todo esto está relacionado con capa 7, y si esa organización ha delegado las tareas de resolución de nombres a un equipo capa 2, capa 3, que es un router con unas antenitas, bueno, hay cuestiones que atender y buscar cuál es la mejor alternativa para trabajar con este cliente. Siempre hay soluciones, siempre. Son profesionales, elegantes, económicas, rápidas. Así que no hay nada que temer. Siempre se va a poder resolver. Netstat es una aplicación, es un comando que es sumamente valioso y nos permite ver qué comunicaciones se han estado ejecutando desde un host, desde un equipo de trabajo, desde un servidor hacia otro. Si ustedes se dan cuenta, yo hice en este comando netstat y pude ver que esta máquina estaba teniendo comunicaciones, ¿verdad? Desde una IP X, para el caso de mi red, con el puerto 7167 hacia el servidor de antivirus de mi organización, que es Quinana Server. Acá lo podemos ver. Y acá abajo tenemos también la comunicación hacia el puerto 7161, y aquí tenemos el del 7167. Además me permite ver todas las comunicaciones que se han ejecutado. Es una aplicación indispensable cuando queremos ver qué paquetes se están enviando. Incluso cuando usted está haciendo un monitoreo del comportamiento de la red, que usted puede estar utilizando una aplicación como Wireshark, que es un sniffer de red que permite ver qué paquetes se están enviando, y usted tiene dudas, usted piensa que esta máquina está siendo hackeada, que alguien está extrayendo información, y conoce de este tipo de comandos, conoce la estructura de la comunicación, usted simplemente con un netstat podría detectar quién y por qué puertos se están haciendo los ataques, para que, comunicando esto a la gente de redes, a la gente de seguridad, puedan hacer los bloqueos correspondientes en el firewall. Nosotros estamos en obligación de entender esto para ser realmente en lo que nos estamos convirtiendo, en lo que somos. Somos consultores de seguridad, somos socios y estamos comprometidos con la seguridad de la información y del valor de la información que tienen nuestros clientes. Por acá, yo quiero darles gracias. Hoy era específico el tema de estos prerequisitos.
específico conocer que tenemos que hacer estos comandos, estos 5 comandos del pin al nombre, pin -a, los del net para saber si tenemos bloqueados en el camino, todo quién está resolviendo el nombre, qué dispositivos tenemos, si tiene DNS, si hay un WINS, si hay un NetBIOS Name Server en la organización. Todas estas cosas debemos conocerlas, porque una vez que esa entonación se hizo, para muchos, sobre todo de los que están aquí, que ya han trabajado conmigo en estas cosas, saben perfectamente que después que eso está entonado, lo demás es muy sencillo, muy fácil, muy seguro, y además que son cosas que funcionan, bueno, con toda la confiabilidad que necesitamos para transmitir a nuestros clientes. Yo hoy quiero darle las gracias, dejarles nuevamente nuestros puntos de contacto ahí en pantalla para los temas de ventas, soporte, mi dirección de correo y la dirección de correo del director general, que es el amigo Julio Becchionache. Ahí nosotros estamos a la orden, estamos constantemente atentos. Si no están recibiendo los correos de invitaciones, por favor, háganos llegar su dirección de correo y su solicitud de ser incluidos en la lista de comunicaciones a la dirección de mercadeo@quinanatech.com, mercadeo@quinanatech.com. Muy agradecido por su tiempo, me despido y seguimos en contacto.